Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Con Javier Liebana. ¿Qué tal? Buenos días. Madrugada trágica y devastadora en Marruecos. Al menos 296 personas han muerto y otras 153 están heridas por un terremoto de magnitud 6,8 con epicentro a unos 70 kilómetros de Marrakech. El terremoto se ha producido a eso de las 11 de la noche hora local, medianoche hora española, provocando el colapso de edificios. También de mezquitas, de monumentos con un importante valor patrimonial e incontables daños en localidades cercanas a esta ciudad, a Marrakech. Estos datos son por el momento provisionales. Los ha dado el Ministerio del Interior de Marruecos y hasta ahora las autoridades trabajan para buscar supervivientes entre los escombros. Las imágenes son muy duras y durante la noche ha habido 2 réplicas. Nos vamos hasta allí. Sonia Moreno, cuéntanos. Buenos días, Javi. El temblor duró poco más de 30 segundos, pero con una magnitud grande de 6,8. Es el seísmo más fuerte en la región en los últimos 120 años y el mayor en Marruecos. El epicentro es una localidad muy afectada entre Marrakech y Agadir, pero se sintió incluso en ciudades a 300 kilómetros al norte como Rabat y Casablanca. El primer balance provisional del Ministerio del Interior hasta las 3 de la mañana cifra los fallecidos en 296 y 153 heridos de distinta gravedad. Muchos edificios son escombros, por lo que continúan los esfuerzos para recuperar a las víctimas. Con miedo, tras ver derrumbarse los edificios, la gente salió a las calles y en la plaza de Marrakech, Juan Pablo Arbeláez, que asiste a la conferencia de geoparques de la UNESCO, contaba sorprendido su experiencia al SER. Realmente se movió muy duro, ya cuando empezaron a caerse las lámparas que estaban en el techo, pues ahí sí fue cuando realmente me asusté muchísimo. Inmediatamente me paré, me hice bajo el marco de la puerta. Hubo 2 réplicas de 4,9 y 2,6, aunque el Instituto Nacional de Geofísica descarta que otros temblores posteriores vayan a afectar a la población. Gracias, Sonia. Con cualquier novedad volvemos contigo. Gracias a vosotros. El terremoto se ha llegado a sentir aquí, en España. El 112 de Andalucía ha informado de que han recibido esta madrugada más de una veintena de llamadas de gente en municipios de Huelva, Sevilla, Málaga, Córdoba y Jaén que han notado el movimiento, eso sí, sin mayores incidencias. Esto en una noche en la que Carlos Alcaraz se ha quedado sin su segunda final del US Open. En un partidazo que ha durado casi 3 horas y 20 minutos, el ruso Medvedev ha derrotado al español, que era el vigente campeón, y se cuela en la final de este Grand Slam en la que ya espera Novak Djokovic. En Nueva York está el enviado especial de la cadena SER, Pedro Fullana. Buenos días. Buenos días desde Nueva York, donde Carlos Alcaraz se ha despedido de esta edición del US Open. Lo ha hecho en las semifinales tras perder el partido frente al ruso Daniil Medvedev en 4 sets. Perdía el primero en el tiebreak, 6-7, el segundo claramente inferior a su rival, 1-6, ganaba el tercero 6-3 y ha perdido el cuarto y definitivo 3-6, a pesar de tener 6 opciones para romper el servicio de su rival. Un Carlos Alcaraz que reconoce que es una de esas derrotas para aprender. La principal lección es que no puedo desaprovechar oportunidades que desaprovecharon en el primer set, no puedo tener una desconexión, la cual he tenido a partir del 3-3 en el tiebreak. Son cosas que tengo que mejorar si quiero ganar más Grand Slams y quiero ser uno de los mejores. El tenista español que además ha dejado entrever que no estará con España la semana que viene en la Copa Davis. Todo esto en un sábado que va a estar pasado por agua, sobre todo en el norte. En total, 7 comunidades van a estar en aviso amarillo por tormentas, aunque se mantienen las temperaturas. Almudena Lopesino, buenos días. Buenos días, Javi. Tiempo muy cambiante durante el fin de semana. Una nueva borrasca ha entrado por Galicia y dejará lluvias y tormentas no tan abundantes como las del fin de semana pasado. Este sábado se esperan tormentas fuertes en toda La Rioja, en puntos de Euskadi, en Castilla y León, en Navarra y en Aragón. Se extenderán por la tarde a Galicia y Asturias, donde además se espera que llueva a lo largo del día. En el interior peninsular se irá nublando a medida que avance el sábado, con probabilidad de que llueva. En cuanto a las temperaturas, suben en el norte. En San Sebastián, Oviedo o Santander alcanzarán o superarán los 30 grados de máxima. Bilbao podría incluso acercarse a los 35 grados y sin cambios en el resto de España. El domingo vuelven a bajar. Con Daniel Amparero y David Nieto en la técnica y Edu Hernández en la producción, empieza Matinal SER. Matinal Cadena SER. Javier Liebana.
20 días después del beso no consentido que Luis Rubiales le dio a Jennifer Hermoso en la final del Mundial, el caso ya ha pasado oficialmente a la Audiencia Nacional. La Fiscalía ha presentado este viernes una querella contra Rubiales, tanto por ese beso como por las presiones que dice haber sufrido la futbolista para que se alinease con la versión del entonces presidente de la Federación, Miguel Ángel Campos. Querella por agresión sexual y también por coacciones, porque además del beso no consentido, la jugadora ha denunciado la presión constante y reiterada de Luis Rubiales, así como de algunos miembros del entorno profesional del presidente de la Federación, a la familia y amistades de la futbolista, para que ésta justificara públicamente el acto cometido contra su voluntad, sufriendo una situación de hostigamiento literal. De ahí ese delito de coacciones. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide la declaración de Rubiales como imputado por ambos delitos, agresión sexual y coacciones, penados ambos con cárcel, y de Jenny Hermoso como víctima. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, se ha hecho cargo del caso. La próxima semana decidirá sobre la admisión a trámite de la querella y, en caso afirmativo, sobre la práctica de diligencias. No es descartable, según fuentes jurídicas, que tras la declaración de Jenny Hermoso como víctima pueda ampliarse la lista de imputados de entre las personas del entorno de Rubiales que supuestamente también trataron de coaccionar a la futbolista para que justificara el beso robado. Mientras que la cara de Rubiales ha copado portadas en todo el mundo y sigue apareciendo en los medios internacionales, hoy mismo el Guardian se hace eco de esto que acabamos de contar. Para algunos, esto es solo un sainete jaleado con estrategias calculadas. Así lo ha dicho el arzobispo de Oviedo, aprovechando la misa por el Día de Asturias en Covadonga. Mirad, dejemos la leyenda del beso para la preciosa zarzuela de Riollo, Silva y Paso. ¿Dónde quedan las frivolidades teledirigidas durante días y días en noticias amañadas para distraer la atención, eclipsar las vergüenzas o manejar bajo cuerda pretensiones y apaños? Me parece una barbaridad. Da un poco de vergüenza ajena y es un poco repugnante los mensajes. No puede haber un grupo de 200 personas y que todo el mundo pase. Esperemos que se les expulse. Si vamos para hacer la gracia así, no, sí, pues, se ha generalizado. Igual alguno quería hacer la gracia y la gracia igual no la ha tenido, ¿sabes? Lo que más me sorprende es que venga de los estudiantes de magisterio, que somos como los que más ejemplo tenemos que dar en ese sentido. Estas son algunas de las opiniones que han dado este viernes alumnos de la Universidad de La Rioja después de conocer la noticia que les hemos adelantado aquí en la cadena SER. Allí, un grupo de WhatsApp con 200 alumnos de magisterio creado para organizar las novatadas, se ha convertido en un espacio para que varios chicos, que tienen mínimo 18 años, envíen fotografías de sus nuevas compañeras para valorarlas y además lancen mensajes machistas. De momento, la universidad ya ha abierto un expediente para investigarlo. Radio Rioja, Ana Castellanos. Un chat con 200 participantes de la Universidad de La Rioja, alumnos de magisterio, en el que unos comentarios empiezan a subirse de tono cuando uno de los participantes envían imágenes de sus nuevas compañeras obtenidas por las redes sociales y llegan al límite de comentarios machistas de les vamos a partir las bragas porque últimamente son muy putas. Comentarios terribles a los que se suma el ingrediente de que nadie de las 200 personas que están en este chat los condena y de que además se animan entre ellos ante una hipotética relación sexual con estas nuevas chicas del campus. Un chat que ha sido condenado por la Universidad de La Rioja y anuncia acciones. Juan Carlos Ayala es el rector de la Universidad de La Rioja. Falta muy grave puede suponer la expulsión de la universidad entre 2 y 3 años, además de poner una línea en su expediente académico que no se borrará nunca. El Consejo de Estudiantes de la Universidad ha convocado una concentración de repulsa a las 12 del mediodía del próximo lunes y mientras todo este asunto explotaba, los participantes del chat borraban sus mensajes, se iban y alguno de ellos pedía perdón por sus comentarios. Este asunto, que se ha dado entre estudiantes que aspiran a ser profesores para enseñar a niños en los colegios, vuelve a sacar a relucir la importancia de lo que han dicho, pero también del trasfondo que hay detrás para que lleguen a decirlo. Y es que esta, Mariola Lourido, es una muestra más de la necesidad de una educación sexual obligatoria en las aulas. Lo de La Rioja se combate con educación sexual e igualdad de género en todas las etapas educativas, contenidos que incluyen las últimas leyes de igualdad, la del solo sí es sí y la reforma del aborto, la ministra Irene Montero en declaraciones a la cadena SER. Y que debe ser obligatoria en todas las etapas educativas precisamente porque es un elemento clave para construir una sociedad feminista y para combatir todas las violencias contra las mujeres. Su número 2 coincide en que no es un caso aislado, ni en la universidad ni en el resto de la sociedad. Ángela Rodríguez en Hora 14. Que esto es lo de toda la vida, ahora se expresa por chavales en un chat de WhatsApp, pero creo que los comentarios de esta índole, machistas y absolutamente reprobables,
los hemos escuchado en muchos lugares y de muchas formas. Tampoco se sorprende la educadora social en institutos Marina Marroquí, que pasó por la ventana. Porque chavales de tercero y cuarto de la ESO he visto hacer exactamente lo mismo cuando entran, como ellos dicen, nuevas chicas o nuevas remesas. Esta experta en igualdad pide medidas urgentes porque alerta de que esto es el caldo de cultivo para agresiones sexuales. Y hablando de aulas, en España todavía hay más de 30 colegios que son concertados, es decir, reciben dinero público, pero en los que las niñas y los niños no comparten clase. Esto a pesar de que la ley educativa les prohíbe segregar por sexos. Adela Molina. Todavía hay al menos 33 colegios financiados con dinero público que mantienen la segregación por sexo en toda la enseñanza obligatoria. La mayoría están en Madrid, 11, aunque también hay en Andalucía, La Rioja, en la Comunidad Valenciana y en Murcia. La explicación es que en estas comunidades no ha habido que renovar los conciertos educativos, es decir, el contrato con los requisitos por el que reciben dinero público, y por eso han podido esquivar la ley, la LOMLOE, que prohíbe estas subvenciones a colegios no mixtos. Al margen de estos, hay una veintena de centros en otras 6 comunidades que han empezado a hacerse mixtos, pero poco a poco. 12 han comenzado este curso con los alumnos de primero de primaria, en Asturias, en País Vasco y Galicia. Es una fórmula parecida a la que se aplica en Navarra desde hace 3 años y donde estos colegios son ya mixtos hasta tercero de primaria y deberían serlo en primero de la ESO. La mezcla en secundaria también se da en Cataluña, en 8 colegios que, sin embargo, mantienen la separación en primaria, donde no hay que renovar el concierto educativo hasta 2025. Este sábado, desde las 3 de la tarde, hay Carrusel. Tenemos mucho deporte por vivir. Fútbol, ciclismo, tenis. Viviremos la resaca del partido de la selección española en Georgia y su preparación para el choque del martes ante Chipre. Una nueva jornada de la Liga Hypermotion, la 14ª etapa de la Vuelta Ciclista España. Ahí está Rada, va a ganar. La victoria española va a ser para Rada, para José Serrada, el corredor del Cofidis. ¡Ganador! La final femenina del US Open y, por supuesto, el resto de la actualidad del deporte. Te lo cuenta todo el equipo líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú. Con Dani Garrido, Cadena SER, número 1 en deporte. Matinal Cadena SER. Este es el sonido, esta pasada tarde-noche, de los servicios de emergencias retirando el agua y la tierra que todavía inunda buena parte de algunas de las zonas más afectadas por la Dana en Castilla-La Mancha. Hoy, en Valmojado, en Toledo, se va a incorporar la unidad militar de emergencias para seguir buscando a la mujer desaparecida después de que su coche fuera arrastrado por la riada. Una UME que también ha estado en la Comunidad de Madrid ayudando a encontrar a los 2 desaparecidos en Aldea del Fresno. Allí, en el río Alberche, han aparecido este viernes los cuerpos de estas 2 personas a las que se buscaba desde el pasado fin de semana. Radio Madrid, Virginia Sarmiento. Tras 5 días de búsqueda, se confirmaba la muerte de los 2 desaparecidos en la Comunidad de Madrid por las consecuencias de las tormentas del pasado domingo. Los buzos y el equipo de montaña de la Guardia Civil encontraban el cuerpo de José, de 83 años, en el río Alberche, a su paso por Aldea del Fresno, a 8 kilómetros de Villamanta, donde la corriente le arrastró desde su propia casa. También encontraban en este río a Manuel, el padre de familia cuyo coche arrastró el agua al caer el puente de Aldea del Fresno. Bajo ese puente, en la margen derecha, quedó sepultado por la tierra y la vegetación que arrastraba el río. Confirmaba su identidad el delegado del Gobierno, Francisco Martín. Podemos confirmarles ya que el primero de ellos se trata de don José Manuel Aguado Truán, el anciano al que la riada arrastró en Villamanta. El segundo de ellos, a falta de la verificación científica, pero todas las pruebas apuntan a ello, se trataría de don Manuel López Rey, el padre de familia que desapareció en aquel coche. Y agradecía especialmente el trabajo de los cuerpos de rescate durante todos estos días y la prudencia de la ciudadanía que evitó que la catástrofe fuera mayor todavía. El agua llegó a engullir a su paso por la zona hasta 15 metros de la ribera. Con estas 2 son ya 7 las víctimas mortales que ha dejado la Dana en España y, pasado el temporal, los vecinos que han sufrido daños materiales ya han empezado a reclamarlos. El Consorcio de Compensación de Seguros calcula que va a llegar a gestionar más de 10.000 reclamaciones. Jordi Fábrega.
El consorcio calcula que tendrá que pagar entre 60 y 70 millones de euros en indemnizaciones por los daños provocados por la dana del pasado fin de semana. De momento ya ha recibido 4.025 reclamaciones y espera que en los próximos días esta cifra se duplique y supere las 10.000. Por ahora, la mitad de las solicitudes son de la provincia de Toledo y una quinta parte del total corresponde a la Comunidad de Madrid. También se han presentado reclamaciones desde Navarra, Tarragona, Segovia y la Comunitat Valenciana. La mayoría de ellas denuncian daños por inundación de viviendas y una cuarta parte por daños en automóviles arrastrados por las lluvias. El Consorcio de Compensación de Seguros actúa en eventos de lluvias extremas siempre que el afectado tenga un seguro contratado. 7:15, 6:15 en Canarias. En España suben los salarios, pero lo hacen muy por debajo de lo que sube la vida. Los sueldos han subido menos de un 5% en el último año, mientras que los precios lo llegaron a hacer por encima del 8%. Estefanía Salvatierra. Son datos del segundo trimestre del año. Los salarios crecieron un 4,8% en los últimos 12 meses del año y también lo hicieron respecto a los 3 primeros meses de 2023, un 1,5% según el Instituto Nacional de Estadística. Y esto, que a priori es positivo, choca con la escalada de precios del día a día. La inflación media del año pasado superó el 8%, se quedó en el 8,4% para ser exactos. Y con estos datos sacamos dos conclusiones. La primera, que los que cobran una nómina a final de mes se empobrecen, y la segunda, que si los salarios no tiran de los precios, lo hacen los márgenes empresariales, es decir, los beneficios de las compañías. Con la subida de costes laborales que hemos conocido este viernes, se encadenan 8 trimestres consecutivos de incrementos y los mayores avances se registran en la industria, en las actividades científicas y técnicas y en los transportes. La gente pierde poder adquisitivo y los precios de algunos productos no dan tregua. Es el caso del aceite de oliva, cuyo precio ya es más alto en España que en otros países europeos, o el de los carburantes, informa Carlos Sevilla. El precio medio de una botella de 1 litro de aceite de oliva virgen extra de marca blanca en España es de 8,72 €, según un estudio de la OCU. Es un 6% más caro que en Italia, un 16% más que en Francia y un 27% más caro que en Portugal. También sube el gas, sobre todo por la huelga anunciada en 2 plantas australianas que suministran el 7% del gas de todo el mundo. El precio del megavatio hora ha subido casi un 11% en un día hasta superar los 36 €. Y el petróleo también se encarece, ha subido un 8,5% en 2 semanas y un 25% en los últimos 3 meses, y el precio del barril ya ha superado los $90. Entre otros factores, influye la decisión de Arabia Saudí de ampliar hasta final de año el recorte de su producción de crudo. Mientras tanto, la vicepresidenta y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, ha dicho este viernes que va a trabajar para bloquear la entrada de STC Group en Telefónica, el grupo saudí que se ha convertido en accionista mayoritario de la compañía española. Mi opinión es que no podemos consentir que esta operación continúe. Así se lo he hecho llegar a la vicepresidenta económica del Gobierno en funciones y así lo voy a defender. Y desde luego trabajaré para que esta operación no se produzca. Díaz dice que su intención se la ha comentado ya a Nadia Calviño, una vicepresidenta primera y ministra de Economía en funciones que se encuentra en Nueva Delhi, en la India, donde se celebra este fin de semana la cumbre del G20. Her Excellency Mrs. Nadia Calviño, Calviño acaba de ser recibida de esta manera hace menos de media hora por el primer ministro indio Narendra Modi y a esta hora se encuentra reunida ya en la primera sesión plenaria, una cumbre a la que no ha podido acudir el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por su positivo en COVID, y a la que tampoco asisten ni el líder chino ni Putin. Ángel Villascusa. De nuevo, la guerra en Ucrania genera divisiones que amenazan con perjudicar otros temas importantes que se van a tratar, como la seguridad alimentaria o el cambio climático. No acuden a este encuentro ni Xi Jinping ni Putin. El primer ministro Narendra Modi ha engalanado la ciudad para esta cumbre que representa, dicen, una oportunidad para la proyección de India y para intentar posicionarse como un actor global fiable con su propia agenda e intereses más en sintonía con Occidente que, por ejemplo, China o Rusia. Biden acude a Nueva Delhi con la promesa de $200.000 millones en fondos de desarrollo para el cambio climático, la seguridad alimentaria o la salud, que irían destinados a los países menos desarrollados a través de instituciones financieras como el Banco Mundial. Esto tiene el objetivo, dicen los analistas, de intentar reducir la presencia de China y de Rusia en buena parte del mundo. Occidente va a tratar de acercarse así al sur global,
aunque las reticencias son importantes, como se ha visto con todo lo relacionado con la guerra en Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, no asiste a la cumbre después de que la Corte Penal Internacional dictase en marzo una orden de detención contra él por los presuntos crímenes de guerra cometidos en Ucrania. El presidente chino Xi Jinping tampoco asiste en medio de las tensiones que tiene con India. A Donald Trump le siguen llegando varapalos judiciales y esta noche la fiscal general de Nueva York ha asegurado que el expresidente infló su patrimonio en más de 3.600 millones de dólares para defraudar bancos y compañías de seguros y beneficiar a la organización Trump. Edu Hernández, buenos días. ¿Qué tal, Javi? Muy buenos días. Sí, el expresidente Trump suma otro escándalo a su lista personal. Según la fiscal general de Nueva York, el incremento de su patrimonio neto habría sido de 3.600 millones de dólares y no de 2.200, como se pensaba hasta ahora. Las horquillas que se manejan y las que se manejaban son las siguientes. Se creía que entre 2011 y 2021 Trump había aumentado su patrimonio neto entre 812 y 2.200 millones de dólares cada año. Ahora la Fiscalía dice que esos tramos han sido superiores, entre 1.900 y 3.600 millones de dólares que Trump sumaba a su patrimonio cada año. La fiscal además prepara una demanda contra Trump y algunas personas cercanas en su entorno, entre ellas algunos de sus hijos, por supuestos fraudes contra bancos y aseguradoras con el objetivo, como decías, de impulsar la organización de Donald Trump. Precisamente la justicia de Estados Unidos ha condenado a Argentina a pagar unos 16.000 millones de dólares por la nacionalización hace 11 años de la petrolífera YPF cuando gobernaba el kirchnerismo. Un duro golpe para las arcas del Estado argentino que se encuentra en plena campaña electoral. Argentina, Berta Reventós, buenos días. Buenos días. El Poder Judicial de Nueva York ha fallado a favor del fondo Poor for Capital, que demanda al Estado argentino por la apropiación indebida de la petrolera YPF en 2012, durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Según el fallo, Argentina no indemnizó a los accionistas y tendría que haber lanzado una oferta pública de adquisición. La noticia llega en un momento complicado para las finanzas del país y en medio de una campaña electoral tensa a un mes y medio de las elecciones presidenciales. La derecha ha reprochado la decisión tomada hace 11 años por el oficialismo, que ha recordado que la nacionalización de YPF se aprobó en el Congreso por mayoría y que ya indemnizó en su momento al entonces socio mayoritario, la española Repsol. En Alemania, el Bundestag ha aprobado este viernes la controvertida ley de calefacciones con la que el país pretende acabar con las calderas de gas, carbón y gasoil. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. La nueva ley establece que a partir de enero de 2024 en los nuevos edificios deberán instalarse sistemas de calefacción que funcionen con al menos un 65% de energías renovables. En los edificios ya existentes, el plazo se amplía como máximo a 2028, previa redacción de los municipios de un plan para expandir la calefacción urbana de un modo sostenible. Mientras tanto, las calderas de gas seguirán estando permitidas si pueden alimentarse de hidrógeno. El texto ha llegado finalmente al Parlamento después de meses de negociaciones y es menos exigente que el original, por lo que no permitirá al país alcanzar sus objetivos climáticos para 2045 tan eficazmente. Pero la ambiciosa medida desató una tormenta de críticas tanto en la clase política como en la opinión pública alemana, que obligó al gobierno a modificar la ley, que ahora amplía el periodo de transición, exime a los mayores y personas de bajos ingresos y aporta subsidios adicionales. Y en Francia, el inicio del curso escolar está marcado por la prohibición del gobierno francés de que las alumnas musulmanas puedan llevar en las aulas la abaya, una especie de túnica que ha sido prohibida al ser considerada un símbolo religioso, lo que ha provocado que un padre haya sido detenido por supuestamente amenazar de muerte al director de un centro. Corresponsal Vicens Batalla, buenos días. Buenos días. El padre de la alumna fue puesto a disposición judicial el viernes por la tarde tras haber pasado la noche en comisaría y salió en libertad bajo control judicial con una nueva convocatoria en los tribunales a finales de octubre. Según la fiscal, este hombre de 44 años niega haber formulado la amenaza de decapitar al director de instituto, tal como relata el personal del establecimiento. Los hechos se produjeron en la ciudad de Clermont-Ferrand, en el centro de Francia, el jueves por la mañana, cuando su hija fue al instituto vestida con lo que se consideró una valla después de que durante la semana ya se le hubiera negado el acceso en una ocasión. A principios de semana, el director del centro se reunió con el padre para explicarle la nueva normativa. La reacción del padre el jueves fue mucho más agresiva y habría proferido estas amenazas de muerte por teléfono. El juez ha ordenado además que no se acerque al instituto ni a ningún otro establecimiento escolar de la provincia. Por su parte, el Ministerio de Educación ha puesto a disposición tanto del director como del centro un dispositivo de seguridad
seguridad especial. Se trata del incidente más grave desde la puesta en marcha el lunes de la prohibición de la valla. Ese día a 67 chicas se les impidió entrar en clase por este motivo. En Matinal, los deportes. Al margen del US Open, goleada de la selección española en Georgia en el camino hacia la Euro 2024. Paco Hernández, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El equipo entrenado por Luis de la Fuente se exhibió en su visita a Georgia ganando por 1-7 en su tercer partido de esta fase de clasificación. Siguiendo a la selección, Javier Herráez, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Exhibición de la selección española de fútbol en Tbilisi. 3 goles de Morata, debut con gol de Lamine Yamal y esperemos que sea poca cosa la lesión en el tobillo de Marco Asensio y en la rodilla de Dani Olmo, que fue lo único negativo del partido. Muy bien afrontó la selección española el partido, consiguió el primer gol, un pase magistral de Asensio y el remate de cabeza de Morata, y a partir de ahí España sentenció lo que fue un partido desde principio a fin dominado por el combinado nacional. Próxima parada el martes en Granada frente a Chipre. Gracias, Javi. Protagonismo en ese partido para Lamine Yamal, el debutante más joven de la historia de la selección, con 16 años y 57 días. Se estrenó marcando un gol. Bueno, yo creo que se ha visto que estoy muy satisfecho con la decisión, muy feliz. Yo creo que va a ser un camino muy largo junto a España y espero que haremos muchas cosas juntos. Estoy muy feliz y tengo que dar las gracias a los compañeros y al entrenador por darme la confianza que me ha dado y a todos los que me han ayudado en este camino. España se queda segunda de su grupo con 6 puntos, entre las que se clasificarían para la Eurocopa, y está a 9 de Escocia, que ganó a Chipre y continúa con su pleno, pero eso sí, con 2 partidos más. Y también ganó la Sub-21 0-6 ante Malta con doblete del gallego Gabri Veiga. Además, en segunda división comenzó la quinta jornada con el Levante 1, Español 4. Para hoy tenemos el derbi asturiano a partir de las 6:30 de la tarde con el Real Oviedo y el Real Sporting de Gijón. También Tenerife, Albacete, Burgos Eibar y Leganés Huesca. Y también de fútbol, ayer debería haber comenzado la Liga F, la primera división femenina, con el partido entre Sevilla y Granadilla Tenerife. No se disputó por la huelga convocada tras no haber un acuerdo entre sindicatos y la patronal por el convenio de las jugadoras. Y fuera del fútbol, el equipo Jumbo dominó de manera contundente la etapa reina de la Vuelta con final en el Tourmalet. Victoria para el bicampeón del Tour, Vingegaard, seguido de Sepp Kuss y Primo Roglic. Precisamente, el norteamericano Kuss sigue liderando la general con una ventaja de 1.37 sobre Roglic y 1.44 sobre Vingegaard. El mejor español es Juan Ayuso, que es cuarto. Está claro que ellos tienen los números y las grandes probabilidades de ganar esta Vuelta. Tanto yo como Enric, como los que estamos ahí delante, tenemos que correr sin miedo. Es una pena que Joao no se encontrara bien y ya hayamos perdido un hombre ahí delante para intentar plantarles cara con números. Y ya tenemos configurada la final del Mundial de Baloncesto. Alemania dio la sorpresa ante Estados Unidos y luchará por el oro frente a Serbia. Y este año, este 2023, estaba previsto que Javier Bardem recibiera el premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián, que empieza en menos de 2 semanas. Pero por la huelga de actores en Hollywood, finalmente el actor lo va a recoger el año que viene. Donosti, Aisa Sánchez. Una decisión que se tomó conjuntamente por el festival y el actor, que no vendrá a San Sebastián por una huelga que está condicionando la presencia internacional del cine al día. En su lugar se entregará otro premio Donostia, será para el director de animación japonés Hayao Miyazaki. José Luis Rebordinos, director. Hayao Miyazaki es la persona más importante que ha dado la animación mundial en toda su historia, y soy consciente de quién es Walt Disney, pero creo que las obras humanistas, esas películas donde las mujeres y las niñas de Miyazaki corren aventuras, luchan, pelean por su futuro, tienen amigos, no tienen por qué tener novios ni maridos, son películas adelantadas a su tiempo, de una belleza extraordinaria. Quien sí paseará su galardón por la alfombra roja será el realizador Víctor Erice, tercer premio Donostia, una alfombra para la que todavía quedan estrellas por confirmar por el conflicto al otro lado del charco. Y vamos a volver a esta hora a Marruecos con esa noticia que les contábamos al inicio de este informativo. Al menos 296 personas han muerto y otras 153 están heridas por un terremoto de magnitud 6,8 con epicentro a unos 70 kilómetros de Marrakech. Volvemos contigo, Sonia Moreno. ¿Alguna novedad? Cuéntanos. Sí, es el primer balance provisional del Ministerio del Interior. Hasta las 3 de la mañana cifra a los fallecidos en 296 y 153 heridos de distinta gravedad. El temblor duró poco más de 30 segundos, pero con una magnitud de 6,8. Por lo tanto, es el seísmo más fuerte en la región en los últimos 120 años y el mayor en Marruecos. El epicentro es una localidad muy afectada entre Marrakech y Agadir, pero se sintió incluso en ciudades a 300 kilómetros al norte. Muchos edificios son escombros. Las murallas de la Casbah de Agadir no han
aguantado tampoco. Se ha pedido donación de sangre para los hospitales, hay movilización de la población y siguen las labores para rescatar a las víctimas. Hubo 2 réplicas de 4,9 y 2,6, pero el Instituto Nacional de Geofísica descarta que estos temblores posteriores vayan a afectar a la población. Gracias, Sonia. Se quedan con el cine en la SER con Pepa Blanes. La información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino. Que tengan un feliz sábado. Matinal Cadena SER con Javier Liebana.